Esta es la historia del día en que Isaías vio al Señor. En medio de un tiempo oscuro para la nación de Judá, cuando el rey Uzías había muerto y el pueblo estaba sumido en incertidumbre, ocurrió uno de los momentos más sobrecogedores de toda la historia bíblica. En el templo de Jerusalén, un hombre llamado Isaías fue testigo de una visión que estremecería los cimientos de su vida y lo marcaría para siempre. Una visión que desbordaba gloria, temblor y fuego. Una visión que revelaba la santidad de Dios, la pequeñez del hombre y el llamado que trasciende los siglos. Isaías abre sus ojos espirituales y de pronto, la realidad cotidiana del templo desaparece. Las columnas, los cortinajes, el altar terrenal, todo queda opacado por una visión imposible de describir en palabras humanas. Frente a él se alza un trono, pero no un trono humano, no como el de los reyes de Judá con oro y marfil. Este es un trono alto y sublime, suspendido sobre toda altura. No hay límite que lo contenga, ni techo que lo cubra. El trono de Dios se eleva por encima del tiempo, por encima de los hombres, por encima de los reinos. Un trono que no necesita sostenerse en la tierra porque está arraigado en la eternidad. Allí, sentado, está el Señor. No un rey débil que muere como Uzías, sino el rey inmortal, eterno, glorioso. Su majestad es indescriptible. La luz que brota de su presencia no es como la del sol, que deslumbra y luego declina, sino un fulgor eterno que envuelve cada rincón del universo. Isaías no contempla un rostro definido, sino la grandeza absoluta, la gloria que ningún hombre puede abarcar sin temblar. De su manto descienden pliegues infinitos que se despliegan como ríos de resplandor. Dice Isaías, sus faldas llenaban el templo. Imagínalo. Cada rincón, cada espacio sagrado, cubierto por la tela celestial de la realeza divina. Era como si el templo ya no fuera del hombre, sino completamente tomado por la presencia de Dios. Y alrededor no había silencio vacío, sino un coro viviente. Los serafines, criaturas ardientes, tan llenas de fuego divino que sus nombres mismos significan los abrasadores. No eran figuras frágiles ni etéreas, sino seres majestuosos que custodiaban el trono con reverencia inquebrantable. Con dos alas cubrían su rostro, incapaces de mirar directamente la gloria infinita del Altísimo. Con dos cubrían sus pies, símbolo de humildad, reconociendo que aún su pureza celestial quedaba pequeña ante el Santo. Con dos volaban, siempre listos, siempre atentos a servir, y de sus labios brotaba un clamor que no era canto suave, sino rugido eterno. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ese triple santo no era repetición vacía, sino un golpe que atravesaba el tiempo y el espacio, proclamando que Dios no es santo una vez ni dos, sino infinitamente santo. Cada palabra de los serafines estremecía no solo el templo, sino la tierra entera, recordando que no hay rincón del mundo donde la gloria de Dios no se extienda. Isaías estaba allí, en el corazón mismo del misterio divino, testigo de la majestad que ni siquiera los ángeles podían sostener sin cubrirse el rostro. El trono alto y sublime no era solo una visión, era la revelación de que aunque los reyes humanos caigan, aunque los tronos terrenales se desplomen, el trono eterno jamás será movido. El clamor de los serafines no era una melodía que acariciaba el oído, no era música terrenal, era un rugido celestial que atravesaba la materia misma, cada vez que sus voces proclamaban: Santo, Santo, Santo. Las piedras del templo respondían como si fueran seres vivos, estremeciéndose bajo la vibración del sonido eterno. Los umbrales, esas puertas gigantes de cedro y bronce que habían sido construidas para resistir siglos,
comenzaron a temblar como hojas frágiles azotadas por el viento. Las columnas, sólidas y firmes, vibraban como si no pudieran soportar el peso de la gloria que descendía. El suelo bajo los pies de Isaías se agitaba con una fuerza que no era de este mundo. No era un simple terremoto, era el cosmos mismo reconociendo la presencia de su creador. El temblor era el eco de lo divino rompiendo las fronteras de lo humano. Y entonces, el humo. Una nube espesa comenzó a llenar cada rincón del templo. No era humo común, no era incienso que se consume, sino la manifestación visible de la presencia del Altísimo. Una neblina ardiente que envolvía, cegaba y a la vez revelaba. El aire se volvía pesado, denso, casi imposible de respirar. Cada inhalación de Isaías no era oxígeno, sino gloria. El humo envolvía su cuerpo, penetraba en su piel, lo hacía sentir que estaba respirando eternidad. El corazón de Isaías latía con fuerza, golpeando en su pecho como si quisiera escapar. El sonido de los serafines y el temblor de los muros se mezclaban con los latidos desesperados de un hombre consciente de que estaba de pie en el lugar donde la vida y la muerte se rozan. En ese instante, Isaías comprendió que nada humano podía permanecer en pie ante tal santidad. La visión no solo estremecía los cimientos del templo, estremecía los cimientos de su propia alma. El humo, el temblor, el rugido celestial, todo lo rodeaba como un torbellino implacable. Y allí, en medio de esa sacudida cósmica, Isaías no pudo más que reconocer su pequeñez, su indignidad, su fragilidad frente al Santo de Israel. Pero la visión no terminó en desesperación. Uno de los serafines, con un movimiento veloz y solemne, voló hacia el altar. Con unas tenazas tomó un carbón encendido y lo llevó hasta Isaías. El fuego vivo tocó sus labios y una voz proclamó con firmeza: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». El dolor de lo impuro fue consumido en la llama del perdón. Isaías, quebrantado, ahora era purificado por la gracia de lo alto. La vergüenza dio lugar a una nueva dignidad, la del hombre tocado por Dios. El humo aún cubría el templo. El eco del clamor de los serafines seguía resonando como un trueno lejano. El corazón de Isaías todavía ardía por el fuego del carbón encendido en sus labios. Y entonces, un silencio solemne se extendió. No era un silencio vacío, sino expectante, como si todo el universo contuviera la respiración. En ese silencio, de pronto, se escuchó una voz. No era como el clamor de los serafines, ni como el temblor de las columnas. Era más profunda, más penetrante, más eterna. Era la voz del mismo Dios, un sonido que no venía de una dirección específica, porque venía de todas, una voz que no entraba solo por los oídos, sino que se incrustaba en los huesos, atravesaba el alma y quemaba la conciencia. Y aquella voz dijo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? La pregunta retumbó en el templo, pero también en lo más hondo del corazón de Isaías. No era una consulta al azar, no era un murmullo perdido en el aire. Era el llamado eterno de Dios, buscando un mensajero entre los hombres. Isaías, todavía temblando, todavía con el sabor amargo del carbón y la frescura de la purificación en sus labios, sintió que esa pregunta estaba dirigida a él. Podía haberse escondido, podía haber callado, podía haber esperado que otro respondiera. Pero el fuego que lo había limpiado ahora lo impulsaba. Sin titubear, con la voz de alguien que ya no pertenece a sí mismo, Isaías habló: «Heme aquí, envíame a mí». No fue un simple gesto de disponibilidad. Fue la rendición absoluta de un hombre que, habiendo visto al rey, ya no podía volver a vivir como antes. En ese instante, Isaías se convirtió en profeta. El carbón había limpiado su culpa, pero fue la respuesta al llamado la que encendió su destino.
El templo volvió al silencio, pero en ese silencio ya no había temor, había misión. Lo que comenzó con un temblor y un grito de desesperanza, terminó con la voz firme de un hombre dispuesto a llevar la palabra del Dios Santo al mundo. El llamado celestial había sido respondido. Aquel día, el templo se convirtió en el escenario de un encuentro que marcaría la misión profética más poderosa de Israel. Isaías salió de aquel lugar, ya no como un hombre común, sino como un portavoz del Dios Santo, purificado por el fuego y enviado con un mensaje eterno. El recuerdo de esa visión sigue ardiendo a lo largo de los siglos, una visión de gloria que sacude, que quiebra, que transforma. Porque todo aquel que contempla al Dios alto y sublime no puede salir igual.